estáis aquí presentes en este formato virtual. Quería informaros de que la sesión será grabada. Todas las sesiones de los seminarios que organizamos en el marco de este proyecto de investigación se graban para poder visualizarlas con posterioridad. Las subimos a un canal de YouTube, por lo tanto, si nadie manifiesta lo contrario, entendemos que dais consentimiento para poder grabar la sesión. Esto ante todo. Quisiera, en primer lugar, no solamente agradecer vuestra asistencia, sino también presentarme, porque no sé si las personas que están aquí o que posteriormente visualicen el seminario me conocen. Yo soy Ángeles Galiana, soy profesora de Filosofía del Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas en la Universitat Rovira i Virgili, que está en Tarragona, por quien no lo conozca. Soy investigadora en el proyecto de investigación Multiuri, que se denomina así de las siglas Multicultural Human Rights, y en concreto el proyecto lleva por título Racismo y discriminación, los derechos bajo amenaza. Este es el proyecto en el cual se enmarcan una serie de seminarios, entre ellos el que hoy presentamos. Es un proyecto de investigación I+D+I, por lo tanto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y que lidera la profesora Ángeles Solanes, a quien sí que debéis conocer, profesora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, a quien también aprovecho la ocasión, pues así me lo pidió, para excusar su asistencia, como mínimo al inicio de esta sesión. Posteriormente, a lo mejor, si es posible, se incorporará, ya que le programaron otro acto académico ayer en calidad de vicerrectora, un reciente nombramiento, por el cual también aprovecho para felicitarla, y no nos puede acompañar durante todo el seminario. El proyecto de investigación es un proyecto interdisciplinar, creo que es necesario destacarlo, no solamente por los profesores y profesoras que aquí participáis en el seminario, sino también por los estudiantes que estáis conectados. No se trata de un proyecto exclusivamente jurídico, sino todo lo contrario. Hay investigadores e investigadoras que vienen de disciplinas como la antropología, la sociología, entre otras. Por lo tanto, es un proyecto que tiene un carácter claramente interdisciplinar, que consideramos que es muy relevante porque lo enriquece de forma sustancial. En el marco de este proyecto, como he dicho antes, organizamos diversos seminarios por ciclos. De hecho, este año 2022, ya se han presentado dos seminarios. Uno sobre intervención social racista y otro sobre populismo nacionalista y racismo. Por lo tanto, estaríamos ante el tercer seminario de este año 2022. Ambos seminarios, como el actual que estamos celebrando hoy, son grabados, como he dicho antes, se suben a la plataforma YouTube del Multiuri y pueden ser consultados cuando consideréis o cuando queráis visualizarlo. Dicho esto, y también antes de pasar a presentar el tema objeto del seminario de hoy y a su ponente, quisiera agradecer no solamente la asistencia de todos los que estáis aquí, sino también especialmente a Ana Isabel Vázquez, a la profesora Ángeles Solanes y a mi departamento, al Departamento de Derecho Público de la Universitat Rovira i Virgili, por la ayuda prestada en la organización del seminario de hoy y que podamos encontrarnos y que esperemos que sea un espacio reflexivo, de diálogo, de debate. El seminario hemos pensado en estructurarlo en dos partes. Una primera parte donde se presentará la problemática y que explicará el profesor Fernando Rey, y una segunda parte de preguntas, observaciones, comentarios. Insisto en que deseamos que sea un espacio abierto a todos y a todas, participativo, de diálogo, de debate. Por ello se ha previsto pues, un tiempo razonable, de 6 a 8 de la tarde, para que dé lugar no solamente a una presentación tranquila,
sin necesidad de acelerarla, y de lugar también a un espacio de diálogo o de debate entre el presentador de la ponencia y los asistentes. Para la grabación sí que solicitaría, por favor, que los asistentes tengan la cámara y el micrófono cerrado para que no hayan interferencias y la grabación resulte de calidad, y podréis participar bien a través del chat, donde ya, si queréis, podéis incluso presentaros o plantear comentarios durante la presentación que hará el profesor Fernando Rey. Yo iré revisando el chat de forma constante durante este margen de tiempo, pero también en la segunda parte os daremos la oportunidad de que podáis alzar la mano, levantar la mano, pedir un turno de palabra y poder participar en directo y plantear las dudas, comentarios o sugerencias que consideréis oportunas. El tema. Elegimos el tema porque consideramos que era necesario, cuando hablamos de discriminación racial, conocer cuál es el marco normativo, el marco legislativo, la jurisprudencia que existe contra la discriminación racial y el racismo en nuestro país. Por ello estamos muy agradecidos y contentos de poder contar con la colaboración hoy del profesor Fernando Rey. Su extensa trayectoria científica, académica, pero también su dedicación en el ámbito de la administración pública, creo que hacen que hoy en día sea uno de los mayores expertos en nuestro país sobre el tema, sobre la problemática. Yo invitaría, como ha hecho el profesor Fernando Rey, a través del cartel de presentación del seminario, a reflexionar sobre las preguntas, ¿no? Que él plantea. En primer lugar, ¿por qué sigue habiendo racismo si todos sabemos que científicamente no existen las razas humanas, ¿no? ¿Qué entendemos entonces por racismo, ¿no? Es la segunda pregunta que plantea. ¿Qué es el racismo hoy en día? Incluso, ¿en qué consiste este racismo amable o líquido? Es muy interesante esta expresión, dominante en la realidad actual. Pues para poder dar una respuesta o plantear esta reflexión es necesario analizar, ni que sea de forma breve, cuál es el marco normativo, legislativo, institucional, también jurisprudencial muy relevante, de lucha contra la discriminación racial en España. Y aunque el profesor Fernando Rey también conoce muy bien el marco norteamericano, el marco jurídico norteamericano o europeo, él nos indica que de esta manera podemos observar la distancia abismal que existe entre la realidad jurídica, o sea, las normas, y la realidad social o práctica. La efectividad, por lo tanto, de estas medidas o de este marco normativo, jurídico y jurisprudencial existente y la realidad de la discriminación en nuestro país. Después, creo que tiene intención de centrarse especialmente en un ámbito concreto, particularmente o especialmente gravoso, que es el ámbito de la segregación racial escolar. Nos resulta muy interesante, puesto que hablamos de una discriminación interseccional, ¿no? No solamente hablamos de racismo, sino que hablamos también de menores, ¿no? Especialmente vulnerables, ¿no? Creo que será muy interesante la aportación que pueda hacer el profesor Rey, a quien debo presentar ya, porque no hago mención de él, pero aún no lo he presentado. Es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid. Creo que no necesita mucha presentación porque, como he dicho antes, es un académico de reconocido prestigio en nuestro país. Tiene un currículum muy extenso. Yo destacaré quizás dos publicaciones, dos libros donde analiza especialmente la problemática que hoy abordamos. Uno lleva por título Derecho Antidiscriminatorio, editado por Aranzadi en el año 2019, que es todo un referente en la temática. Habla de esta nueva disciplina, ¿no? del derecho antidiscriminatorio, cómo pasamos de la igualdad, del concepto de igualdad, a hablar de derecho antidiscriminatorio. Y el segundo libro, que creo que también es muy interesante, les puede resultar muy interesante consultar, es más reciente, es del año 2020, editado por Marcial Pons, La segregación escolar en España. El profesor Fernando Rey también es autor de varias decenas de capítulos de libros, de artículos en revistas de
de prestigio, columnista también en diversos medios de comunicación. Trata sobre temáticas o líneas de investigación muy variadas, desde derechos fundamentales hasta interpretación constitucional, prostitución y derecho, eutanasia, derecho a la propiedad, en fin, una amplia línea de investigación. Pero yo destacaría también su participación como especialista a la hora de ser consultor en el Parlamento estatal en varios temas, sobre reforma de la Constitución, sobre violencia de género, sobre regulación o posible regulación de la prostitución, sobre transparencia. Ha participado también en la redacción de planes de igualdad, del proyecto técnico del anteproyecto de la Ley Estatal de Igualdad de Trato. Fue presidente del Consejo Estatal para la Igualdad Étnico-Racial en España y consejero de Educación de la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, reitero que es un experto conocedor de la problemática que vamos a abordar hoy, tanto desde un punto de vista científico-académico como también desde la práctica, desde la realidad social e institucional, por los cargos que ha ejercido durante todos estos años. Y yo no quisiera acaparar el tiempo y, por lo tanto, creo que, sin más, cedo la palabra al profesor Fernando Rey, cuando quiera. Muchísimas gracias, Ángeles. Ha sido un placer escucharte, aunque lo primero que debo decir es que voy a defraudar cualquier expectativa después de una presentación tan generosa. Bueno, quiero agradecer la invitación del seminario que personifico en mi admirada amiga Ángeles Solanes, que hoy no puede estar, pero es una jurista de referencia. Ella también ha sido, y después que yo, presidenta del órgano español de lucha contra la discriminación racial. Y ambos dimitimos también por razones semejantes, porque en España ese órgano, pues la verdad es que transita sin pena ni gloria, ni presupuesto, ni voluntad política, ¿no? Pero bueno, en todo caso, es una gran conocedora. Y la profesora Ángeles Galeana no es hoy la primera vez que la conozco personalmente, pero ya solo en este tiempo me ha suscitado muchas ganas de leer su trabajo. Bueno, pues nada, queridos Macarena, Rodrigo, Isabel, un placer estar con vosotros. Si os parece, yo voy a ir hablando un poco, porque vosotros sois ya o profesores jóvenes o estáis ya con actividad investigadora, así que somos colegas, podemos ir rápidamente a los asuntos y bueno, este tipo de seminarios a mí me gustan especialmente. También estar en el primer día de clase, en el primer grado de Derecho, ¿no? Porque hay un arte docendi, el ars docendi, ¿no? Cuando a los profesores nos dicen que es que los alumnos del grado, de primero, cada vez saben menos o no saben nada, a mí siempre me extraña ese comentario, porque es como si un paciente que fuera a una consulta de atención primaria, el médico se quejara de que le viene enfermo, ¿verdad? Bueno, se supone que nuestro trabajo es ayudar a la gente a aprender, ¿no? A aprender, que uno aprende por sí mismo, básicamente. Así que bueno, muchas gracias. Y vamos al tema, que es un tema apasionante, ¿no? Este tema del racismo. Sabéis que los españoles en general no aceptamos en la dieta de ideas políticas ser racistas, ¿no? Ni siquiera Vox, que ha rompido con fuerza, por desgracia, en mi comunidad autónoma, madre mía. No sé si tenéis ahí en Valencia, en algún otro lugar, algún sitio para acogerme unos años. Pero bueno, el caso es que están aquí medio gobernando con un PP, por cierto, que aquí en Castilla y León el que hay ahora es un poco indistinguible de Vox, pero bueno, ni siquiera los de Vox, digo, plantean ideas abiertamente racistas, ¿no? Son ambiguos en relación a la inmigración y a los extranjeros, ¿no? Son xenófobos. Luego hablaré un poco de la relación entre xenofobia y racismo, pero bueno, fíjate, lo que quiero decir es que ni siquiera los más recalcitrantes de Vox son abiertas, espontáneamente racistas, digo, no antes de la primera copa, ¿no? Bueno, luego evidentemente lo son y de una manera profunda. No todos, pero muchos sí. Hablamos de racismo, ¿no? Porque el artículo 14 de la Constitución dice se prohíbe toda la discriminación
de tipo racial. Y fijaros, la discriminación es una conducta que consiste en tratar de modo distinto y peor a alguien, en este caso por su supuesta raza. Luego hablaré de esto, no hay razas, pero el racista sí cree que hay razas, ¿no? Bueno, es un trato diferente y peor. Ese trato diferente y peor es una conducta, pero esa conducta no es una turbulencia en cielo claro, sino que tiene unas causas, ¿no? Viene precedido de dos pasos, siempre, siempre. Dos pasos que nos indican la psicología social. ¿Y cuáles son? El primer paso, que es un paso ideológicamente neutro, es un paso, digamos, que tiene que ver con la manera en que los seres humanos reducimos la complejidad que nos rodea, ¿no? Constantemente estamos generalizamos, ¿no? Y lo hacemos para reducir la complejidad. Los psicólogos sociales nos dicen, los seres humanos somos tacaños heurísticos. Intentamos reducir muy drásticamente la complejidad para poder manejarnos con ella, para poder protegernos en su caso y tal. Todo esto da lugar a los sesgos, ¿no? Porque efectivamente hay muchos tipos de sesgos, pero claramente un sesgo es que uno solo ve de la realidad aquello que le confirma en las preconcepciones, en las ideas que ya tiene preconcebidas, ¿no? Digamos que no estamos tan abiertos a hechos de la realidad que nos cuestionen. Bueno, hay muchos tipos de sesgos, pero bueno, en general, generalizamos. En general, generalizamos, perdonad la reiteración. Bueno, en el campo jurídico hablamos de estereotipos, que es un concepto que traemos del mundo de la imprenta, ¿no? Es una imagen que una y otra vez se pone en todo tipo de superficie, de papel, tela, etcétera, ¿no? Un sello, ¿no? Bueno, el estereotipo, digo, ideológicamente no es malo ni bueno, e intelectualmente es pura basura. La verdad es que nosotros generalizamos, todos generalizamos, hablamos de tópicos, todos los valencianos son, todos los de Tarragona son, incluso todos los del barrio tal son, todos, bueno, las mujeres son, ¿no? Los japoneses son, constantemente estamos generalizando. Bueno, eso no es, digo, necesariamente malo o bueno, es, y por otro lado hay estereotipos positivos, ¿no? Aunque casi siempre suelen ser más bien negativos. Digo, intelectualmente no valen mucho porque esto me recuerda lo que le dijeron a George Bernard Shaw cuando desembarca en París, que iba a presentar una obra de teatro y nada más bajar del avión le pregunta a un periodista, señor Shaw, ¿qué opina usted de los franceses? Y el señor Shaw contestó, pues no lo sé, acabo de bajar del avión, no los conozco todavía a todos, ¿no? O sea, realmente los estereotipos en el contexto intelectual no funciona muy bien. Tenemos que estar muy alerta contra eso. Pero bueno, cuando a un estereotipo, una generalización, le añadimos un elemento de valor, un elemento axiológico o un elemento ideológico, es lo mismo, convertimos a ese estereotipo en un prejuicio, en una idea negativa, en un prejuicio. Fijaros, el prejuicio es la munición ideológica de cualquier tipo de discriminación. El artículo 14 de la Constitución protege algún tipo de situaciones sociales, algún tipo de vulnerabilidad, no todos, algunos. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué está la raza ahí? ¿Por qué está el sexo? ¿Por qué está luego la identidad sexual, la orientación sexual, la discapacidad? Y no está, por ejemplo, el patrimonio, el nivel de renta de las personas u otros, ¿no? Fijaros que el nivel de renta de las personas es la... Adiós, Macarena. El nivel de renta entre las personas es la diferenciación social más importante, sin duda, ¿no? ¿Por qué están esos rasgos y no otros? ¿Por qué el derecho protege especialmente a las minorías étnicas, a las mujeres, a las personas con discapacidad, etcétera? ¿Por qué? Y la razón es que sí, veo que Macarena dice el contacto. Voy a poneros en el chat ahora mismo, si os parece, mi correo electrónico, de tal manera que cualquier cosa que queráis de bibliografía, de cualquier asunto, pues ya está. Con toda libertad, por favor, o sea, contactadme. Y
si necesitáis cualquier tipo de cosa de mí, yo encantado, ¿eh? O sea que, pero absolutamente encantado. Bueno, ¿por qué esos rasgos? Pues porque ahí son rasgos que responden a prejuicios sociales, históricos, hondamente arraigados. Los prejuicios más lesivos y más dañinos contra la dignidad de la persona, ¿no? Porque, si os fijáis, y por eso tiene la prohibición de discriminación un componente grupal, no solo individual, evidentemente se viola la dignidad de una persona concreta, pero se viola la dignidad de una persona concreta porque esa persona pertenece a un grupo social, y no a cualquier grupo, sino a un grupo social sobre el que recae uno de esos estereotipos especialmente lesivos y ofensivos de la dignidad. ¿Y cuáles son esos prejuicios? Pues nada menos que el machismo, la discriminación de género, el racismo, la xenofobia, que no está enunciada expresamente en el 14, pero en realidad, desde mi punto de vista, es una variedad de racismo. Está la orientación y la identidad sexual, está la edad, la discapacidad. Como sabéis, estas no están expresamente en el 14, pero la jurisprudencia del Tribunal Nacional las han ido encontrando en la penumbra de este artículo, ¿no? Y claro, fijaros, son prejuicios terribles. Por ejemplo, el de la discapacidad. Pues es un prejuicio que lleva a ver a las personas con cualquier tipo de discapacidad, física, psíquica o sensorial, precisamente a partir de su discapacidad, de tal manera que el discapaz se convierte automáticamente en incapaz, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros miramos la discapacidad con las gafas de la limitación física, psíquica o sensorial, en realidad estamos discriminando a esa persona, porque esa persona es mucho más que su discapacidad, que su limitación. Entonces, ese modelo médico que en la legislación debe dejar paso a otro que decía Pepín Bello de Lorca, decía, cuando está García Lorca no hace frío ni calor, hace García Lorca, ¿no? Bueno, pues igual. Estaba hablando un poco de cómo el racismo es un prejuicio de esos que el artículo 14 considera especialmente lesivos de la dignidad. Y claro, fijaros que el racismo se basa en un triple error concatenado, porque, como muy bien ha dicho Ángeles Galeano en la presentación, pues sabemos por los análisis del ADN de todos los seres vivos que en realidad, así como no nos separan mucho el ADN del ser humano, no es muy diferente del de los animales, el de una mosca o el de desde luego mucho menos que de un chimpancé o un bonobo. Solo hay una raza humana actual que es el sapiens, que llamo yo presuntamente sapiens, ¿no? Digamos. O sea, nosotros. Desde que desaparecieron los neandertales, sabéis que desaparecieron ya hace unos cuantos miles de años, creen que por la zona de Cádiz, de Gibraltar, precisamente los últimos hallazgos y tal. No se sabe muy bien por qué desaparecieron, seguro que se lo cargaron los sapiens de la época, aunque todavía no han dejado pruebas que puedan incriminarles, ¿no? Pero bueno, desde que desaparecieron los neandertales, solo hay una raza humana, que es el sapiens sapiens. Es verdad que se hibridaron los sapiens europeos, tenemos un tanto por ciento de nuestro ARN compatible con el de los neandertales, o sea que hubo hibridación sexual. También es verdad que hubo antes otras razas humanas, como el hombre de Flores, como los desovanos y como otros, ¿no? Y algunas de ellas
coincidieron en el tiempo, otras no. Pero vamos, ya desde hace unos 10.000 años solamente existe una raza humana que es el sapiens sapiens. Sin embargo, aunque no hay razas, sí hay racismo, porque hay unas personas, por llamarlas de algún modo, que creen primero que hay razas, lo cual es un error científico, biológico, de primera magnitud. Segundo, consideran que unas razas son superiores a otras. Esto ya es un salto cualitativo, porque uno podría pensar, bueno, hay razas humanas diferentes, basándonos en el color de la piel, o basándonos en la forma de la nariz, o en yo qué sé qué cosas esotéricas. Efectivamente, hay mucha diversidad de aspecto fenotípica entre los seres humanos, pero esto no significa que no seamos la misma raza, ¿no? Pero claro, ya concluir que unas son superiores a otras ya es mucho concluir. Pero el tercer error, si os fijáis, y a mí siempre es el que me sorprende más, es que los racistas siempre se consideran de la raza superior, ¿no? No sorprende esto, porque efectivamente si hubiera razas y unas fueran superiores a otras, el racista sería intelectual y moralmente de la raza inferior, nunca de la superior. Pero bueno, en fin, más allá de la ironía, no hay razas, pero sí hay racismo y hay racistas, ¿no? Y esto es muy importante. A menudo también en los textos internacionales se habla de raza y de grupos étnicos, ¿no? Grupos culturales diferentes a otros, ¿no? Bueno, podríamos distinguir, es difícil. Yo, sinceramente, utilizo los adjetivos étnico y racial por un guión y no, porque no encuentro una diferencia cualitativa entre ellas, ¿no? Bueno. ¿Hay racismo en España? Como os decía, los españoles somos intolerantes a la idea de que somos racistas. Siempre tenemos esta idea de que somos el país que mejor acoge, lo saben bien nuestras dos ángeles, ¿no? Que han trabajado temas de extranjería e inmigración. Siempre la mayoría de la población española considera que somos un pueblo de acogida, que somos Quijotes, que este es el mejor país del mundo para vivir, que somos los más acogedores, etcétera, ¿no? Aunque hay evidentemente también mucha xenofobia y además variada respecto a las áreas culturales de procedencia, ¿no? Pero bueno, a pesar de esa sensación, sí, esta es una idea provocadora, hay racismo en España, claro, y además muy extendido, muy extendido. Aunque no se perciba como tal, a menudo ni las propias víctimas se dan cuenta de que son víctimas del racismo, ¿no? Y eso es porque las formas más frecuentes de racismo son formas que algunos autores norteamericanos llaman inconscientes, normales, naturales, es decir, son tipos de racismo que la gente considera que es lo natural, ¿no? Y esto también nos lleva a otro concepto muy interesante del derecho antidiscriminatorio, que es el racismo o la discriminación institucional, que suele ser de carácter público, que es la organización de procedimientos, instituciones, etcétera, que aparentemente no es racista, que expresamente no distingue a ninguno de los sujetos participantes en función de su supuesta raza, que no existe además, o del grupo étnico, que eso sí existe, ¿no? Hay un grupo étnico de gitanos españoles, hay grupos étnicos de extranjeros en España. Esas son las minorías étnicas españolas, ¿no? Las primeras son víctimas de racismo, las segundas de xenofobia, que como digo, es una variedad de racismo, ¿no? El racismo institucional es esa forma de organizar las cosas de tal manera que aparentemente es inocuo, es neutral, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista racial, pero que de hecho viene a subordinar a las personas de las minorías étnicas, viene a tratarlas como no participantes, como no ciudadanos, como personas de segunda división, ¿no? Luego lo veremos, hablaré de la segregación escolar racista y xenófoba que tenemos en España, ¿no? Hay en España, en cada provincia, una comisión provincial de escolarización que depende
del gobierno regional respectivo, y esta es la que finalmente coloca a los alumnos en los centros educativos según los criterios normativos al uso, ¿no? Evidentemente no hay ninguna norma educativa, ni estatal ni autonómica, que diga, a ver, todos los gitanos y los extranjeros los vamos a poner juntitos, lejos, ahí donde molesten lo menos posible. Pero claro, si tú ocurre que hay muchísimos centros de este tipo, entonces algo nos indica que quizá haya prácticas, digamos, trucos, mecanismos, técnicas de ir distinguiendo a las personas naturales, tradicionales, siempre se ha hecho así, es la inercia, todo el mundo está de acuerdo, que en el fondo coloca a unos alumnos en unos colegios donde básicamente no aprenden nada o casi nada, y a otros colegios donde sí aprenden, otros niños que no pertenecen a esas minorías étnicas fundamentalmente, ¿no? Pues a lo mejor, pues no, las normas dicen que los colegios concertados tienen que dejar 2 plazas por unidad docente para alumnos con necesidades educativas especiales, alumnos DIS capacitados o desfavorecidos socioeconómicamente, porque luego, como hablaré luego, ni siquiera tenemos la valentía de aceptar la realidad y llamarla por su nombre, y en el sistema escolar español no tiene constancia oficial de que haya gitanos. Entonces, todos los centros educativos se tratan como si fueran el mismo centro educativo, con independencia del contexto donde está ubicado, del grupo étnico de los alumnos, etcétera, etcétera. Entonces, en fin, sabemos algo de la comunidad gitana por el registro de alumnos de necesidades educativas especiales desfavorecidos, pero evidentemente ahí hay muchos tipos de muchachos, pues no solamente las minorías étnicas están ahí, sino muchas otros, ¿no? Bueno, pues digo, hay que dejar 2 plazas reservadas a estos a alumnos desfavorecidos. ¿Qué hacen muchos concertados? Pues dejan pasar la convocatoria ordinaria sin cubrir esa plaza, y en la extraordinaria de repente ya no rige esa regla con tanta contundencia y meten a 2 alumnos, digamos, ordinarios, no normales. O sea, no especiales. O, por ejemplo, los alumnos que llegan fuera de plazo de estas minorías, pues ya directamente se les deriva a colegios. O sea, hay trucos, ¿no? Y esto es lo que se llama discriminación o racismo institucional. Es decir, ese en el que no hay que sobreactuar para ser racista. Basta con no cambiar el entramado, el complejo institucional y normativo con el que contamos, ¿no? Fijaros, cuando en España pensamos en racismo, ¿la gente qué piensa? Pues piensa en Mandela, piensa en Luther King, ahora en el Black Lives Matter, ¿no? O sea, cosas de Sudáfrica, cosas de Estados Unidos, ¿no? Pero en España es verdad que quizá en España, por ejemplo, la situación de la minoría étnica gitana es la mejor de la Unión Europea. Es mala en muchos aspectos, pero es la mejor de todas la situación de la minoría gitana en todos los países de la Unión Europea. Y eso es verdad. Y eso hace que mucha gente diga, sobre todo actores políticos, etcétera, diga, pues ya este es un asunto solucionado. Es muy difícil manejar un problema que es invisible, que no se ve, ¿no? El discurso racista está muy emparentado, como digo, con el xenófobo, está muy emparentado también con la discriminación por razón de religión en el caso de la islamofobia, ¿no? Digamos que hay religiones sobre las que no recaen esos prejuicios hondamente arraigados, tanto, o no ya tanto, ¿no? Aquí en Castilla, en el siglo XVI y XVII, les gustaba mucho quemar herejes protestantes, pero ahora a los protestantes se les ve con cierto respeto, ¿no? Sin embargo, a los musulmanes mucho menos, ¿no? Y está emparentado también con la situación económica, porque, como muy bien dice Adela Cortina, cuando viene un extranjero rico, aunque sea musulmán, a España a gastar el dinero, pues se le recibe con los brazos abiertos, ¿no? O sea, es más bien el
el extranjero pobre, de origen musulmán, etcétera, ¿no? Y también en el caso escolar está emparentado con la edad, efectivamente. O sea que hay varios factores de discriminación ahí. Fijaros, el racismo tiene un largo historial. En realidad, en Europa está emparentado con una especialidad europea, ¿no? Digamos que Europa es el espacio de la razón, del Estado social, de los derechos, pero es también el espacio cultural de la depredación durante muchos siglos, de la violencia durante muchos siglos, ¿no? Y de la esclavitud. Finalmente, y también los españoles. Seguramente no os sorprenda, en función de lo que ya llevo hablando, saber que España es... mucha gente piensa que no tuvimos un pasado esclavista, ¿no? Aquí están ganando peso estas ideas de que nosotros tratábamos muy bien a los indios, no como los franceses y los ingleses y tal. Y claro, mucha gente se sorprende cuando descubren que España tiene un pasado esclavista, que mucha gente, incluso de familias conocidas, pues se enriquecieron con todo este negocio esclavista y que fuimos el último Estado europeo en abolir la esclavitud, bien entrado el siglo XIX, ¿no? Claro, el racismo está emparentado con la esclavitud, porque racismo viene de radix, raíz. La palabra raza remite, ¿a qué remite? Pues remite a los animales domesticados, ¿no? A veces tiene un sentido bueno en relación a los caballos, cuando dices pura raza y tal, ¿no? Pero normalmente cuando hablamos de las razas se refieren, si os fijáis, a animales domésticos. El esclavo es una variedad de animal doméstico, porque no es un ser humano en la concepción. Claro, la esclavitud además era un sistema bendecido por Dios, puesto que era compatible la teología católica del momento con la desigualdad, ¿no? Y por tanto también con la deshumanización de la persona, ¿no? Un esclavo no es un ser humano del todo, de igual manera que alguien de una raza inferior, en la mirada del racista, no es un ser humano del todo, ¿no? Esta palabra, o sea, este racismo antiguo de vieja escuela es minoritario, aunque no se puede desdeñar y va en aumento, pues amparándose en el pozo séptico en que ocasiones se convierte Internet, los grupos los residuales neonazis, en canciones, eventos, el resurgir de la xenofobia, la xenofobia en toda Europa, etc. El fenómeno de la inmigración económica masiva en Europa movilizó como reflejo defensivo ese populismo de extrema derecha que fundamentalmente es ultranacionalista y es profundamente xenófobo, ¿no? Y por tanto racista. Es Le Pen, que gracias a Dios y a Macron, aunque Macron seguramente piensa que el orden no debiera ser ese, Dios y él, sino él y Dios. Pero bueno, menos mal que sea por quien sea, no ha ganado la Le Pen, ¿no? Bueno, digamos, ese racismo clásico que no hay que desdeñar, que tiene digamos, lo que los sociólogos dirían la banda lunática de la población, o sea, el porcentaje de gente, pues más bien con pocas luces, ¿no? Ese es verdad que se ha ido a menos, pero todavía conserva dos estrategias argumentativas muy interesantes, porque fijaros, cuando se va aboliendo el racismo durante el siglo XIX, lo que ocurre es que la ciencia, entre comillas ciencia, viene, que en ese tiempo conoce un esplendor, de hecho muchas ciencias emergen en el siglo XIX ligada a la nueva situación en las universidades. Por ejemplo, la geografía, pues es una típica disciplina del siglo XIX muy ligada al nacimiento de los estados, ¿no? Siempre, por supuesto, había mapas antes, eran necesarios para navegar y luego en general para la explotación colonial, ¿no? De nuevos territorios, pero claro, con la emergencia de nuevos estados se hace mucho más preciso la definición de la geografía, se convierte en una ciencia política, nace en el XIX y bueno, y muchas otras, ¿no? Y claro, la biología, la antropología, que nacen también, bueno, reciben un impulso profundo en el siglo XIX, vienen digamos, a hacer respetable
la idea científica, entre comillas, de las razas, ¿no? Claro, hay una exploración, Europa en el 19 domina y 20, domina todo África, toda Asia, y se encuentra con la auténtica diversidad, ya la había encontrado en América, pero mucho más todavía, ¿no? Entonces, evidentemente, el racismo científico le viene muy bien al capitalismo colonial, ¿no? Al imperialismo del momento. Bueno, y si eso se basaba, claro, el racismo científico priva de elementos ideológicos negativos al racismo, ¿no? Porque si es algo científico, si se puede comprobar que efectivamente tú puedes estudiar antropológicamente, biológicamente, históricamente, geográficamente un grupo étnico de otro, y claro, al final todo concluía en que Europa era la zona de la civilización y el resto eran prácticamente salvajes, ¿no? Que era la justificación racional de la expansión colonial, porque claro, aunque esta gente, como toda la gente en todas las épocas históricas, era muy codiciosa, no puedes fundar, porque somos seres humanos, no puedes fundar la expansión colonial únicamente en la depredación y en el darwinismo social. Tienes que buscar algún tipo de justificación racional, científica, entre comillas, y así aparece ese racismo científico, ¿no? Por supuesto, en el siglo XIX todavía la secularización no es total, aunque ya se van poniendo las bases para que lo sea en el siglo XX, y bueno, es algo que la desigualdad de razas es algo que la Biblia Dios quiere, Dios tolera, incluso hay una raza superior que es la judía y luego la cristiana, en fin, o sea que bueno, y a esto hay que añadir la estrategia racista por excelencia, que es el mecanismo psicológico de la proyección, que consiste en culpabilizar a la víctima de su situación, ¿no? Los gitanos en España están mal, por ejemplo, no estudian, pero ¿qué ocurre? Es que no hay becas para poder estudiar, es que en España una persona sin recursos no puede estudiar, claro que puede estudiar. Los gitanos, muchos no tienen recursos, estudian, no, podrían estudiar, sí, hay recursos. ¿Qué pasa? No acceden a los recursos, luego si no estudian es por culpa exclusivamente de ellos, de los gitanos, ¿no? Es la proyección, la proyección. Bueno, en los años 70 se empieza a hablar en Estados Unidos de un neorracismo, de un racismo simbólico, que yo he llamado en otros lugares racismo líquido. Bueno, ya lo del líquido con Sigmund Bauman ya se ha agotado, ¿no? Aparte que muchas veces más que líquido es gaseoso. He leído en algún autor que lo llama friendly, ¿no? Amistoso, o smiling, una smiling discrimination, una discriminación sonriente, simpática, cool, ¿no? Cool porque es ausente de toda culpabilidad, ¿no? Un tipo de racismo en el que el lenguaje es clave, porque el lenguaje no confiesa directamente su naturaleza y se refugia en sobreentendidos, suposiciones, afirmaciones implícitas. Este racismo simbólico es sutil, es indirecto, lo cual hace que pueda ganar cierta respetabilidad en el discurso político, ¿no? Fijaros, Search y Kinder, que son los que acuden al concepto en los años 70, decía, en estos años hay racismo contra los afroamericanos, ¿no? Pero ya no se dice, a ver, los afroamericanos son más violentos, son naturalmente delincuentes, etcétera, ¿no? Sino lo que vienen a decir es, hombre, esta minoría étnica no defiende el estilo de vida americano como el resto, ¿no? No tiene el ideal general, ¿no? Podríamos decir, trasladado a España, hombre, es que los gitanos, los inmigrantes, en realidad, ¿qué aportan al desarrollo económico, social, cultural de España, de nuestro país, ¿no? No aportan nada valioso y sin embargo reciben abundantes prestaciones públicas. Se les culpa de ser depredadores de servicios públicos, ¿no? Por eso, claro, el racista sonriente dirá, hombre, yo no soy racista, yo estoy a favor de la igualdad, pero claro, la igualdad juega como la reina en todas las direcciones, ¿no? Entonces, seamos justos, quiero igualdad, pero claro, los gitanos tendrán que portarse exactamente igual que los no gitanos, pero claro,
si tú haces una abstracción que no tenga en cuenta el elemento contextual de la formación, de la situación en la que están los gitanos, claro, luego la comparación es algo odioso, ¿no? Porque cuando tú tratas de modo idéntico dos situaciones que de hecho son diferentes, también estás discriminando por no diferenciar al igualarlo, ¿no? Muchas veces la crítica a las minorías sociales se basa incluso, ellos traen estadísticas, pues, por ejemplo, ¿cuántos extranjeros, qué porcentaje de extranjeros hay en cárcel española? ¿Qué porcentajes de gitanos, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, se exagera el racista simbólico, exagera las diferencias culturales, casi como si estuviéramos antropológicamente fuéramos criaturas distintas, ¿no? Y luego, claro, hay una defensa de nuestra cultura, nuestros valores, ¿no? De tal manera que los gitanos, los extranjeros, son permanentemente gente que no son de los nuestros, ¿no? Fijaros, hay en este sentido, un ejemplo de discriminación institucional de manual, ¿no? Es la definición primera de gitano en el diccionario de la RAE, ¿no? Dice, es un pueblo originario de la India, presente en muchos países, que además suele ser nómada, o sea que ahí el autor del diccionario se asomará por el balcón de su casa y verá carromatos de gitanos y la cabra, yo qué sé, lo que solo falta alguien cantando una copla en blanco y negro, ¿no? Como las películas de los años 30. Pero fijaros, como esos pasatiempos en los que hay un punto y tienes que unir los puntos, ¿no? Si unís todos estos puntos de la definición, ¿qué tenéis? Pues gente que no es de aquí, que no solo está aquí y que no es de los nuestros, que ni siquiera se queda quieta en un lugar. Eso ha siempre dado mucho nerviosismo a todo el mundo. Y en fin. Así que no son de los nuestros, ¿no? Bueno, este es el neorracismo. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que una mujer, por ejemplo, puede negarse a alquilar un piso a una doctoranda peruana porque piensa que no le va a pagar el alquiler. Esto me pasó a mí. O un guarda de seguridad que escolta a una gitana en la tienda porque ya por ser gitana, tener aspecto gitana, etcétera, imagina que va a robar. Entonces la acompaña hasta el probador. El encargado de una piscina municipal va a invitar a una gitana y a su sobrina menor de edad que abandonen las instalaciones porque algunos de los otros usuarios se han quejado de su presencia, como si ser gitano manchara, distinguiera. Evidentemente el prejuicio de la racista es el de primer grado. Recordad, o sea, es como si fueran animales, no son seres humanos del todo, por supuesto manchan, son sucios todos, y a partir de ahí todo lo demás. O sea, por supuesto son delincuentes, venden droga, roban niños. Era la famosa novela La gitanilla de Cervantes, ¿no? Que refleja una gitanilla maravillosa, cantaba, bailaba lista, y era tan lista, claro, que al final se descubre que no era gitana, sino que había sido robada por un gitano a unos marqueses, a unos aristócratas, ¿no? En esto Cervantes, claro, transmite los prejuicios racistas también de su época, que eran grandes, no eran solo gitanos, eran solo los judíos, los moros, los protestantes. En realidad los españoles no nos hemos caracterizado a lo largo de nuestra historia por nuestro gran pedigrí de tolerancia, ni mucho menos, ¿no? Esta amiga a la que echaron de una piscina de Valladolid, fijaros, imaginad que os echan de una piscina por ser gitano, ¿no? O sea, qué ataque más grueso a vuestra propia dignidad, ¿no? O sea, y una piscina, por cierto, municipal, aunque tenía una concesión, una empresa privada, y un asunto, por cierto, que fue llevado a los tribunales y que desembocó en nada. Porque, claro, como en España no hay discriminación racial, los operadores jurídicos tampoco creen que la haya, ¿no? Porque tenemos un paquete de normas, yo las puedo enviar, de derecho internacional, bueno, constitucional, legal, tanto en el ámbito del trabajo, el deporte, la extranjería, por supuesto el penal. Hay un agravante de discriminación racial. Tenemos todo el derecho internacional de derechos humanos aplicable, tenemos todo el marco universal de Naciones Unidas, con el comité que interpreta el convenio para la eliminación de la discriminación racial. Tenemos los dos sistemas europeos de protección de derechos, el de Luxemburgo y el de Estrasburgo. Por cierto, el de Estrasburgo con una jurisprudencia crecientemente interesante y cada vez más potente. Tenemos todo eso, pero en España seguimos sin pensar que somos
racistas. Y fijaros, ¿la prueba cuál es? Pues la prueba es que ha habido 3 casos de discriminación racial en más de 40 años. O sea, si bajara alguien del planeta Marte y viera la jurisprudencia del tribunal, y hay que ser un poco marciano para dedicarse a hacer eso, digo desde los últimos 40 años, pues vería que solo hay 3 casos de discriminación. Con lo cual pensaría que en España desde luego no se discrimina, claro. Y además son 3 casos sobre temas hasta cierto punto menores. Uno tiene que ver con una señora afroamericana que se baja en la estación de Valladolid, vaya por Dios. Os aseguro que sí que hay gente liberal, incluso progresista, en Castilla y León y en Valladolid. Bueno, pero esto ocurrió en Valladolid. Se baja del tren, bajan muchísimos pasajeros y la policía solo le pide la documentación a ella, que era la única negra que había en el andén. Esto pasa muy a menudo, en la típica, lo que llaman la identificación racial, profiling, la identificación racial basándose en datos étnicos. Y bueno, claro, se equivocaron de negra, porque esta era una norteamericana, Rosalind Williams, que llevó el asunto al sistema de Naciones Unidas, que finalmente obligó a España, a las autoridades españolas, a pedir disculpas a esta mujer. Por cierto, el Tribunal Constitucional, conociendo esta sentencia, dijo, hombre, pues hay criterios razonables que permiten distinguirla de otros. O sea, la típica sentencia race blind, o sea, indiferente al factor étnico. O sea, no, el tribunal dice, no, aquí no hay ninguna discriminación racial, esto es un asunto de, digamos, de diligencias policiales y de arte policial. Y luego hay 2 sentencias que se refieren a una misma situación, que es la pensión de viudedad de gitanas que se habían casado de acuerdo al rito gitano. La primera, que es el caso de la nena, resulta que esta mujer tiene varios hijos, su marido trabajaba en la construcción, tenían una cartilla familiar numerosa, tenían el DNI, figuraban como gran familia, pero no se habían casado por el modo válido en 1971, que era el modo católico, por cierto. Para no hacerlo así había que apostatar previamente. Pero bueno, se casaron por el rito gitano, que no es una forma válida de matrimonio, y además a mí me parece bien que no lo sea, porque es verdad que tiene algún elemento que también ellos tienen que evolucionar. O sea, contiene un elemento racista, que es la prueba del pañuelo, porque también las minorías étnicas son racistas entre ellos y machistas y tal y cual igual. O sea que aquí no, evidentemente no es la misma situación que la nuestra, porque nosotros en general la comunidad mayoritaria tenemos más y mejor acceso a recursos educativos, económicos, etcétera, y no estamos en idéntica situación. Por eso no se nos puede juzgar con la misma vara de medir, digamos. Pero también las minorías étnicas tienen que hacer sus deberes, evidente. O sea, me niego a ideas buenistas, absurdamente imbéciles, de pensar que porque uno es de una minoría étnica ya es moralmente superior y ya vale todo. Y no, evidentemente no. Pero bueno, el caso es que como el matrimonio gitano no es un modo válido de matrimonio, cuando muere su marido, esta mujer va a pedir la pensión de viuda y no se la dan. Porque le dice la seguridad social, oye, no, es que en realidad usted, si hubiera para eso la pensión, tenía que haberse casado. No se ha casado, luego no le damos la pensión. Y dice el tribunal, la diferenciación jurídica no es racial, no es étnica, no es porque usted sea gitano, no, es porque usted ha contraído matrimonio o no lo ha contraído, luego legalmente le falta. O sea, es la típica aproximación race blind, o sea, indiferente al factor racial. No se puede comprender este caso sin el factor racial, lo veis claramente, ¿no? Como no se puede comprender además con el factor de género, porque es una discriminación múltiple, porque claro, son pensiones de viudedad de mujeres que no podían trabajar fuera de casa y que una vez que el marido, única fuente de ingresos del hogar, fallece, evidentemente el Estado tiene que provocar una cierta situación de compensación, ¿no? En fin. Bueno, pero ¿qué ocurrió? Que el Tribunal de Derechos Humanos dio la razón a la nena. ¿Sí? Una sentencia muy interesante de 2008. Tuve la oportunidad de ser una especie de amicus curiae con la Fundación Secretario Gitano y estuve en Estrasburgo y fue estupendo. Ahí Juan de Dios Ramírez Heredia, un buen amigo por otro lado, hizo un canto al matrimonio gitano que yo pensé, este señor va a hacer que perdamos el caso completamente. Pero bueno, menos mal que no le hicieron ni caso y la sentencia dijo que por ahí no. Pero es una sentencia que
que me gusta, por supuesto, el resultado. Lo obligaron a indemnizar a esta mujer, vamos a darle la pensión que se habían ahorrado, pero el razonamiento no se hizo con categorías de derecho antidiscriminatorio. El tribunal no dijo que ahí había una discriminación indirecta o de impacto y además interseccional, que es desde mi punto de vista lo que hay, sino lo que hizo fue comparar este asunto con otro de la jurisprudencia española, en la que un matrimonio católico resulta que no inscribió el matrimonio, se casó por el rito católico, pero no inscribieron el matrimonio en el registro civil. Sin embargo, cuando muere el señor, finalmente las autoridades sí le dieron la pensión a la mujer. Entonces, fue casi una comparación fue un caso de igualdad ante la ley, ante la aplicación judicial de la ley, no un caso de discriminación racial. Pero bueno, bien está lo que viene acaba. Pero claro, como no se razonó bien, ha habido otro caso el año pasado de otra mujer que exactamente igual, que tampoco se la concedió el amparo, o sea, una cosa desastrosa de nuestro Tribunal Federal, y en este tema te lo tiene que hacer mirar, de verdad. Es verdad que con el caso de María Luisa Muñoz se modificó la legislación de la Seguridad Social Española para extender también la prisión de viudedad a las parejas de hecho, pero esta mujer gitana ni se había casado por rito gitano, pero ni se había casado por otro método, ni había inscrito su pareja de hecho en el consiguiente registro, con lo cual tampoco tenía acceso. Entonces aquí hay una interpretación muy rígida. En este caso el Tribunal de Derechos Humanos no la ha amparado a esta mujer y me parece que se equivoca, porque ¿qué ocurre aquí? Que en este caso tendría que haber considerado que el matrimonio gitano, si tú lo acreditas la convivencia, debiera valer como registro de pareja de hecho, por considerar la diversidad, la atención a la diversidad en este tipo de respecto a la minoría étnica. O sea, pero claro, como el Tribunal Nacional tiene esa aproximación race blind, pues nada, no avanzamos. Bueno, voy a ir acabando ya, porque podría decir muchas cosas, muchísimas, pero voy a decir solo una cosa que me preocupa, ya he dicho algunas, sobre la educación, la segregación escolar, ¿no? Vosotros sabéis, en España hay colegios e institutos con una alta densidad de minorías étnicas. Las minorías étnicas en España son de dos tipos, o los gitanos españoles o las minorías de extranjeros, que también hay gitanos búlgaros, rumanos, ¿no? En España. Pero lo curioso es que los extranjeros en España suelen ser mayoría en su país, pero cuando están en España, evidentemente, son una minoría étnica, son muy, muy diferentes. Bueno, estas son las minorías étnicas que hay en España, ¿no? Ocurre que hay muchos colegios, muchos institutos que tienen una alta densidad de minorías étnicas. Primera dificultad, ¿qué significa alta densidad? Ya un informe del Defensor del Pueblo del año 2004 en relación a este tema fijó un porcentaje del 30%, porque claro, hay que pensar que los gitanos, hay segregación escolar porque hay segregación residencial, sin duda, ¿no? O sea que si hay un barrio donde hay muchos gitanos, evidentemente los colegios y los institutos de ese barrio tendrán muchos gitanos. Pero normalmente la alta densidad es que haya un porcentaje de gitanos o de extranjeros por encima del porcentaje de gitanos extranjeros que hay en ese barrio. Es que ocurre eso, o sea, que es que a veces llega al 100%. O sea, es que hay colegios e institutos que es 100% de niños, niñas gitanas y extranjeras, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? ¿Por qué digo que hay muchos pero no sabemos cuántos? Porque en España se entiende, también es una cosa espectacular, como consideramos que no es racismo ni discriminación racial, el sistema, la administración escolar jamás pregunta a un niño si tiene un origen étnico gitano. Pero claro, entonces trata a los colegios de 100% gitanos. Primero, no tiene constancia oficial de que eso sea así, no sabemos cuántos gitanos hay en España, en las escuelas, en institutos, no sabemos cuáles son sus itinerarios educativos, si fracasan, por qué abandonan tempranamente los estudios, si repiten más o menos, ni idea de eso. Solo hay un par de estudios muy buenos de la Fundación Secretariado Gitano, si queréis, uno, por cierto, reciente de este año, pero lo demás y otro del 2013.
o 14. O sea, pero oficialmente, como no se registra, y claro, ¿pero qué ocurre? Entonces, a esos colegios se les trata de modo idéntico a cualquier otro colegio, en provisión de profesorado. Y ya sabéis que los profesores de infantil, primaria y secundaria cambian muy frecuentemente, rotan, tienen derecho a moverse para llegar al lugar donde quieran residir. ¿Qué ocurre? Que muchas veces el profesor está dispuesto a ir a un colegio así, aunque no esté entrenado, no quiera, enseguida se queme, pero está más cerca de la ciudad o está en la ciudad donde él quiere estar, ¿no? Entonces, pues sabéis que la primera medida para evitar la segregación escolar es tener un equipo de profesores y un equipo directivo con un proyecto que quieran ese centro, que se les remunere más, que se les forme más, que se les cuide más. Y luego a partir de ahí, otro tipo de pedagogía, bueno, en fin, millones de cosas. Pero hay que tratar de modo diverso aquello que es de hecho diverso, pero en España no se hace. Entonces, en relación a los gitanos, todas las comunidades autónomas ni siquiera nos dicen, no dicen a nadie, es una verdad incómoda, molesta, como cuando hace 40 o 50 años las familias en los pueblos tenían a un familiar, a un hijo con discapacidad, le escondían en casa, le metían, prácticamente no le sacaban, es una verdad que se oculta, ¿no? Debajo de la alfombra, es una cosa de verdad infamante. Yo vengo reivindicando que se pida el dato étnico. ¿Para qué? Pues para impedir que ningún colegio de primaria ni instituto tenga más de un 30% de alumnos de la minoría étnica, porque lo que no puede ser, por favor, a ver si alguno llegáis a ministro de Educación o a alguien, o presidente, y ya nos hacen caso, lo que no puede ser es que la minoría étnica sea la mayoría escolar. Eso es una aberración, porque la propia existencia de colegios gueto es una violación, pero masiva, tipo la manada, del derecho de educación inclusiva del artículo 27 y del derecho a no ser discriminado por razones raciales, étnico-raciales del artículo 14 al mismo tiempo. Y además, fijaros que lo que estamos haciendo con esto es que estos alumnos que no se forman bien, porque ¿qué sabemos de este tipo de alumnos? Que no va casi infantil, con lo cual empiezan ya con retraso en primaria, que acaban la primaria a duras penas, pero con un nivel formativo ínfimo, que apenas saltan la secundaria, que los que saltan están un año o dos y prácticamente todos fracasan, del orden de 2 de cada 10 tienen éxito. Y además hay un sesgo de género, es decir, que las niñas, las minorías étnicas, y luego los gitanos y otras, los gitanos la minoría étnica más numerosa del país, aunque hay algo así como 200.000 escolares marroquíes en España, 200.000 se dice pronto. O sea, no es cualquier cosa, ¿eh? Y gitanos habrá 300.000, en fin, ¿no? O sea, estamos hablando de unas cantidades tremendas. Bueno, no saltan, no completan los estudios de secundaria, que son la ESO, que son obligatorios, ¿recordáis? No van a la PAS obligatoria, no conectan con la FP, no conectan con el bachillerato, apenas, algunos, rara vez. No llegan a la universidad, no hacen un máster. O sea, y claro, una educación no inclusiva asegura una sociedad no inclusiva ahora y para los próximos 70 años. O sea, es que es una barbaridad. Entonces, no estamos abordando este problema, ¿no? Acabo de escribir un artículo, porque he escrito, bueno, sobre discriminación escolar de gitanos, mucho, pero acabo de escribir uno sobre discriminación, segregación de extranjeros, ¿no? Joder, fijaros que hay, tenemos en España del orden de 8 millones y medio de alumnos de todo tipo, y solo hay, vamos, perdón, y hay más de 848.000 alumnos de origen extranjero, o sea, el 10%. O sea, es una barbaridad. Y fijaros, aquí sí sabemos que son extranjeros, porque claro, el expediente de extranjería es un expediente administrativo público inevitable, ¿no? Pero ya no se sabe nada más, no sabemos, porque no hay una sola política pública educativa en ninguna comunidad autónoma ni en el Estado que diga qué ocurre con los extranjeros de la minoría marroquí, que hay 200.000. O, fijaros, hay 30.000 en Andalucía. El 17% del alumnado de Almería es marroquí, 17%. O sea, casi uno de cada 5, ¿no? Y no hay una política específica, sistemática, transparente, para ver los itinerarios, ¿no? Luego, el segundo país
con más alumnos extranjeros es Rumanía, con 100.000. En el entorno de 40.000 están China, Colombia y Venezuela. Venezuela no estaba, pero con el chavismo, pues esto es lo que pasa. Luego, rondando los 20.000 están Ecuador y Honduras, luego ya otros países, ¿no? Pues claro que habría que trazar una estrategia específica para cada área cultural de inclusión educativa. ¿Vosotros creéis que existe? No existe, porque claro, se me olvidaba. Perdonad, y con esto acabo. Claro, si en España no hay racismo, no hay ninguna discriminación racial. Bueno, a ver, gracias. Estoy abierto a vuestros comentarios de los supervivientes. Espero también que Ángels intervenga mucho y, por supuesto, también Ana Vázquez, que es de otro gremio, pero aquí muy, muy importante. Puede iluminar mucho esta realidad. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Bueno, en primer lugar, yo quiero felicitarte. Si es un privilegio leerte, escucharte, aún más. Yo creo que aquí han perdido una gran oportunidad los estudiantes, porque no veo estudiantes. Somos todos aquí compañeros de profesión. Creo que han perdido una gran oportunidad porque ha sido muy ilustrativo. Yo, de hecho, bueno, uno de los casos que has explicado, el caso de la nena, precisamente pues lo analizó quien fue mi codirector de tesis, Mario Ruiz, en un artículo doctrinal, creo que desde el año 2010, creo que fue, Sí, lo donde leí, analizaba está la muy bien. sentencia del tribunal y yo lo he puesto muchos años como ejemplo en mis clases prácticas de filosofía del derecho. Incluso una estudiante un año me pidió que le dirigiera el trabajo de fin de grado sobre el tema, porque ella es descendiente de padre gitano, madre paya y padre gitano. Y bueno, creo que cuando uno le explica la realidad a los estudiantes, es cuando se dan cuenta de que la problemática existe, ¿no? Como tú bien nos has indicado en toda tu presentación, ¿no? ¿Existe racismo? Bueno, aparentemente, ¿no? Parece que no, ¿no? Que solo lo vemos cuando algún partido político, ¿no? Hace determinadas proclamaciones, ¿no? O propaganda electoral, pero no en el día a día, ¿no? Y especialmente en España, relevante el problema con la comunidad gitana, ¿no? Esta discriminación que parece que no existe, ¿no? En el ámbito vecinal, ¿no? Pues hablabas, ¿no? Del ejemplo de alquilar un piso, ¿no? No has puesto el ejemplo de gitanos, ¿no? Pero aún mayor es la problemática cuando son gitanos. Ya no hablamos de compartir espacios como una piscina, sino de compartir una vivienda en propiedad horizontal o una zona comunitaria de una zona residencial, ¿no? El estigma que existe. Y me ha gustado mucho tu intervención porque yo participé en un proyecto de investigación ya en el año 2012 que dirigía Mario Ruiz en mi universidad, sobre discriminación racial, y se hacía un balance, ¿no? De la situación en España, de medidas también legislativas y jurisprudencia, y que la situación en prácticamente 10 años no ha evolucionado. En aquel momento nos felicitaban, ¿no? El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, porque se habían hecho avances, ¿no? En España, como la introducción del agravante, ¿no? En el ámbito penal. Bueno, pero si después no tiene consecuencias, porque no hay jurisprudencia, ¿no? O sea, es decir, no hay jurisprudencia sobre dónde se aplique, ¿no? Porque el perfil racial, ¿no? de policial, ¿no? A la hora de hacer las identificaciones es una realidad evidente, porque la discriminación respecto al colectivo gitano no es denunciable, o sea, no se denuncia, prácticamente no existen denuncias, pero es una realidad que se ve en el día a día. Porque no tenemos estos datos de los que tú requieres, ¿no? Que son necesarios para trazar una política adecuada, ¿no? Es decir, que la problemática existe, no está reconocida a nivel institucional como tal, por lo tanto no existen medidas legislativas adecuadas para darle una solución. ¿Qué propuestas, qué podemos hacer, ¿no? Los que estamos o que tenemos interés en investigar, no solamente en investigar, sino evidentemente en hacer propuestas de intervención sobre el tema?
tú has aportado un dato que me parece muy, muy relevante, ¿no? Para una educación, si la educación no es inclusiva, no podremos tener una sociedad futura inclusiva, ¿no? Esto es fundamental, es decir, vamos a peor. ¿Cómo revertir esta situación? Hablabas de no más de un 30%, ¿no? En las escuelas de minoría étnica sea la mayoría escolar, ¿no? Esta es una cifra. O sea, me ha gustado especialmente este paso hacia adelante, ¿no? Es decir, no me voy a quedar solamente con la descripción, la problemática existe, aunque haya quien no la quiera reconocer, es evidente que la problemática existe, llamémosla como la queramos llamar, pero existe, y yo creo que una de las soluciones podría ir por esta vía, ¿no? En el ámbito escolar, ¿no? Bueno, no sé si Fernando, podrías darnos alguna pista más sobre cómo poder intervenir en otros ámbitos institucionales, ¿no? Bueno, yo esto lo dejo para el final, ¿no? Pues no sé si a alguien de los supervivientes, ¿no? Como hablábamos, creo que está Ana, Fernando o Rodrigo quieren formular alguna pregunta o hacer alguna observación, porque yo no quiero acaparar la palabra, como he dicho al inicio. Pues yo me animaría, no sé si es una pregunta o una reflexión, pero al hilo de lo que comentabas, Ángeles, a mí me parece interesante lo que has planteado desde una perspectiva interseccional, ¿no? Porque desde mi disciplina, ¿no? Del trabajo social, yo también veía cómo esa realidad que estabas planteando de la segregación escolar está muy, muy vinculada con la segregación residencial, ¿no? Yo también creo que ninguno de los problemas que se abordan desde estas perspectivas es un problema único, sino que hay que contemplarlo desde esa multidimensionalidad de las relaciones, ¿no? De las situaciones, sobre todo cuando la situación de racismo y esta segregación se produce también desde el ámbito de la convivencia, ¿no? Es fruto también de las relaciones desiguales de convivencia que se producen en contextos muy concretos, ¿no? Y donde ahí aparece también pues esa percepción del riesgo que tiene la población más autóctona, ¿no? Si se puede llamar de alguna manera por diferenciarlo. Entonces a mí me parecía interesante también esa propuesta que tú hacías de cómo garantizar que no haya un exceso, ¿no? O más del 30%, como resaltaba Ángeles, cómo garantizar eso cuando en realidad las personas, las familias, los grupos viven en esa situación en aspectos mucho más complejos que no solamente es el ámbito escolar, ¿no? Y también pues me parece interesante lo que proponías, ¿no? Que otras medidas, que otros aspectos se pueden contemplar. Por ahí iba yo. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, ya quedamos 3 personas, aparte de... Las mejores 3, Ángels. Bueno, resistimos. Es un placer para mí, ¿eh? A veces sabes que dicen... Sí, perdón. Yo estoy encantada, o sea, a mí me ha gustado, lo he dicho, no lo digo por decir, me ha gustado mucho escucharte, creo que ha sido muy claro, muy contundente a la hora de explicar y ejemplificar, ¿no? Casos muy complejos, ¿no? En tan poco tiempo, y por lo tanto, bueno, pues como la sesión queda grabada, pues si alguien lo quiere visualizar, ahí estará, y nosotros tomaremos nota de tus propuestas para incorporarlas al proyecto, si nos lo permites, la lectura de este último artículo. Ojalá. No, y sobre todo el tema de la segregación escolar en España creo que merece étnica, ¿no? Sí. Ojalá, Ángeles. Ojalá este perfil étnico, ¿no? en las escuelas tuviéramos acceso a estos datos, ¿no? Más allá de la población extranjera, teniendo en cuenta además que muchos de estos estudiantes de estas últimas generaciones ya no tienen nacionalidad extranjera, sino que muchos ya tienen la nacionalidad, son de tercera, ya no hablo de segunda, sino de tercera o cuarta generación de inmigrantes y tienen nacionalidad española, ¿no? Y en cambio la realidad de los centros educativos es
es muy lamentable y es la sociedad del futuro, es lo que hablábamos, es la sociedad del futuro. Si ya estamos segregando a los niños, a nuestro futuro, a nuestras generaciones futuras, en una educación de calidad, en condiciones de igualdad, evidentemente nos da lugar a una sociedad cada vez más segregada, un futuro cada vez más segregado. Sin duda, ¿no? Creo que joder, estamos hablando de un problema muy cuantitativo, enorme, y también cualitativo. ¿Sabéis que ha habido algún intento de abordaje reciente de la segregación escolar étnica? Y uno ha sido en Cataluña, que ha sido el Síndic de Greuges, a partir también de dos estudios interesantes, con conclusiones también, bueno, interesantes. Por ejemplo, decían que no siempre hay discriminación escolar a partir de la residencial, porque las familias de minorías étnicas que quieren que sus hijos estudien, lo que hacen es lo que hacen las familias que quieren que sus hijos estudien. Es decir, llevan a los chicos a un colegio que ellos consideran bueno, aunque no sea justo el que está enfrente de su casa, ¿no? Sin embargo, claro, las familias con menores recursos educativos, formativos y con más prejuicios hacia el estudio de los hijos, lo que intentan hacer es, pues, en definitiva, torpedean el itinerario educativo escolar de los propios hijos, y además les gusta reunirse, digamos, en forma de familias y de clanes y tal, ¿no? De tal manera que se llegan a apoderar de los colegios, ¿no? Pero bueno, el informe está muy bien, y luego creo que hubo una cierta actividad política allí, creo que el síndic intentó y tal, pero no sé cómo ha seguido. Y yo aquí en Castilla y León, pues claro, resulta que durante 4 años soy consejero independiente con un gobierno del PP de Juan Vicente Herrera, que tiene una enorme vocación social, vamos, indistinguible de un socialdemócrata. Yo siempre decía que ese era un cristiano demócrata, es un socialdemócrata que los domingos va a misa, ¿no? Camuflado, ¿no? Es indistinguible, con una fuerte vocación social, entonces me dejó muy libre. Entonces puse en marcha una estrategia llamada los Centros 2030 de abordaje de esto. Pero claro, era una estrategia limitada, porque, claro, como no preguntamos a los niños si son gitanos o no, y claro, no pude hacerlo. Ellos estaban, toda la gente de mi consejería, gente magnífica, me decía, es que eso lesiona el derecho de protección de datos personal. Digo, pero a ver, no seáis burros, ¿cómo va a lesionar eso? Ese derecho, aparte que ni siquiera está expreso en la Constitución, puesto a lo mejor podría haber una ponderación, vamos a ponderar, pero ¿cómo vas a ponderar? ¿Cómo vas a utilizar un derecho fundamental, en definitiva, para lesionar otro derecho fundamental, y que es el de educación? Es como decir a los niños con discapacidad, oiga, no me diga usted qué tipo de discapacidad tiene, porque entonces está violando su protección de datos. No me diga usted que es invidente, porque eso, oiga, vaya un poco a tomar por ahí, ¿no? O sea, de verdad, una cosa, pero eso es como un tópico en toda España, ¿no? Tienen una mentalidad, porque, en fin, bueno, entonces, por supuesto que tenemos que preguntar a los niños qué grupo étnico pertenecen, como ocurre en todos los países del mundo. Por supuesto que cada comunidad autónoma tiene que hacer un listado de centros educativos de alta densidad, en fin, lo que se llama colegio gueto, pero que no lo llamamos así porque no queremos, digamos, estigmatizarlo más. Porque claro, si digo, el colegio Cristóbal Colón de Baleares es un colegio gueto, bueno, ya, si van 10, pues ahora ya el año que viene se matricula 1, ¿no? Pero que, en fin, colegio gueto tiene también esta parte, digamos, me relajo utilizándolo aquí porque es muy expresivo de lo que efectivamente es. Yo visité algún colegio del Miguel Iscar en Madrid, era el Bronx, aquello era el Bronx. Los niños jugaban en el patio del colegio a hacer, es verdad, hacer papelinas o a empacar la droga, o sea, etcétera. Bueno, o sea, un sitio muy peculiar, claro. También estuve en colegios de alta densidad étnicas con un buen clima escolar, con profesores estupendos y tal, pero los niños no aprenden nada. O sea, yo lo que vi es que había colegios con mal clima y buen clima, pero lo que vi es que salen de primaria prácticamente sin bagaje, ¿no? Y tal. Entonces, hay que hacer dos cosas. Bueno, y el Estado tiene que establecer la normativa básica. Sabéis que la LOLOE es la primera que habla de segregación educativa, pero luego formula un wishful thinking a las comunidades diciendo deben considerarlo las comunidades de escolarización, pero no lo van a hacer. A lo mejor algunas sí, otras no. Bueno, la Comunidad Valenciana
también han invertido dinero público en un programa interesante que es de apoyo fuera de clase a algunos alumnos y alumnas gitanas que tienen posibilidades, o sea, que están motivados, que tienen cierto apoyo, ¿no? Y eso es un método que funciona bastante. O sea, y es ahora mismo de lo que quizá está funcionando más. Pero claro, lo que hay que hacer es, primero, evitar que se formen los guetos. Entonces, impidiendo que haya un porcentaje de alumnos superior a tal. Pero claro, para impedir eso, lo primero que hay que saber es cuántos alumnos gitanos hay, o extranjeros, etcétera. Bueno, impedir. Y luego, los que ya están formados, estamos hablando de miles, claro, tú no puedes poner ruedas en un colegio y fundirlo con otro y tal, ¿no? Entonces ahí tienes que trabajar de otra manera. Entonces, tienes que trabajar, es clave el tema del profesorado, tiene que ser otro método de provisión. Claro, ¿qué ocurre? Que yo aquí me enfrenté con los sindicatos, que se supone que los sindicatos eran de izquierdas, pero me estaban diciendo, no, claro, pues defiendo el interés corporativo del profesorado, queremos que todo el profesorado tenga las mismas, idénticas reglas, pues no nos fiamos en nosotros mismos y además queremos tener el derecho a promocionar y poder llegar a nuestra ciudad aunque sea un colegio de este tipo, ¿no? O sea, que eran los principales interesados en que no cambiar el estado de cosas cuando este tipo de colegio lo que tienes que hacer es coger el número de profesores que requieras e ir a saco con un proyecto por varios años, porque claro, otro problema es, como tienes el tipo general, tienes un montón de interinos, claro, que van cambiando cada año, o sea, en fin, es un puro disparate. Evidentemente, el método o sea, hay que cumplir los objetivos de la etapa, pero eso requiere un cambio de pedagogía radical. O sea, yo siempre dije, los colegios socialmente de más riesgo tienen que ser precisamente los más innovadores y hay que utilizar lo digital. Yo vi en directo como muchas aulas con niños gitanos íntegramente, les encantaba porque estaban con dispositivos, cachivaches digitales, con la educación por proyectos. Sin embargo, entré en ese que era el Bronx, vi que estaban haciendo un seminario de primaria, un seminario sobre el triptongo. Sobre el triptongo, que yo no sé, no es el triptongo. Vamos, de hecho, me sorprende mucho que haya triptongo, ya que un diptongo me parece un exceso, ¿no? Una exageración. Claro, los niños no me extraña, bueno, los profesores, las dos me lloraban, o sea, es que me mojaron la camisa, de verdad, o sea, estaban quemadas, no lo dejamos, no cogemos la baja porque, claro, perdemos mucho dinero, tenemos que venir aquí cada día. Os digo, pero por favor, pero qué desastre es esto. Claro, cambiamos el equipo directivo y ya empezó a reflotar. O sea, el clima escolar, pero no el aprendizaje. Y luego, claro, estamos hablando de comunidades de extranjeras. Esto, Ana lo sabe, claro, mejor que nosotros. No puede haber éxito escolar sin implicación familiar, porque la clave del éxito escolar es que la familia atrás esté empujando, ¿no? Entonces hace falta mediadores gitanos. Hace falta que familias que sí que tengan comunidades gitanas lideren estos procesos, hace falta trabajar con los servicios sociales, con la propia comunidad gitana, con los líderes, con los patriarcas, con los del culto, con lo que sea. Y luego también sería muy importante, por ejemplo, que hubiera maestras gitanas, que no hay. O sea, hay asociación de enseñantes con gitanos, pero que en la mayoría no son gitanos. Y algunas había, y algunas han jubilado, y hay maestros, ¿vale? Pero no hay profesores de instituto apenas. Y los que hay tampoco, digamos, salen del armario étnico, ¿no? Entonces, pero sí necesitamos que los niños y niñas tengan referentes de profesores, porque, y luego, claro, necesitamos también que los materiales escolares reflejen algo. Eso sí se ha avanzado. Ahí, eso lo puse en marcha en Castilla y León, el aprendizaje en primaria en la ESO, referencias a historia, cultura gitana. Pues claro, también se da la paradoja que podía estar un niño desde una niña, desde primaria infantil hasta la universidad de máster y no haber oído ni un solo minuto de alguna aportación a la historia, a la cultura de la comunidad gitana. Siendo así que cuando quieres presentar a un extranjero que es España, pues te salen cosas que parecen de Andalucía, pero que son gitanos, ¿no? O sea, es lo primero que muestra, el flamenco y la no sé qué, ¿sí? Igual, pero vamos, no. Pero bueno, todas esas paradojas. En fin, tú sumas eso, metes dinero, metes apoyo, dinero para actividades extraescolares. Posiblemente a muchos de estos niños un viaje, una excursión a París, o que haya que hacerla o tal, les cambie la vida. O sea, y claro, pero eso no, jamás van a, ni por recursos, pero tampoco porque lo van a dejar en casa. Hay que trabajar con mediadores, es decir, hay que trabajar de un modo ecológico y durante mucho tiempo, porque esto no es milagro, no es de para mañana, pero es evidente que lo que tenemos es un desastre. Y en relación a minorías de extranjeros, tenemos que ver por áreas culturales, pues claro que hay que abordar la situación de los escolares marroquíes, musulmanes en España, claro.
Y no solo, porque eso sabéis que lo hace el CNI. El CNI hace un seguimiento de sí, sobre todo del culto y, en fin, para que comprueban que no se radicalicen los imanes y tal. Pero claro, o sea, nuestra respuesta a la educación, digamos, de los niños marroquíes es del Ministerio del Interior. O sea, esta es nuestra máxima. Es un puro disparate. Es un puro disparate. Estamos hablando de 200.000. Hemos visto en Francia lo que ha ocurrido. Franceses de segunda, tercera generación que no viven bien, pues se rebelan contra el propio país. Entonces, o sea, que no solamente es más justo, es más inteligente, pero bueno, para hacer políticas inteligentes necesitamos actores políticos inteligentes, lo cual tampoco está muy repartido últimamente. Hablo por mí, en fin. En fin. Bien, pues bueno, pues muchas gracias, Fernando. No abusaremos más de ti, aunque estaríamos charlando toda la tarde. Damos por finalizado el seminario, agradeciendo de nuevo tu colaboración y estamos en contacto. Ana, si quieres puedes parar la grabación. Fernando, si te quedas un momentito. Sí.